¿Listo? Pues bueno, buenas tardes, sean bienvenidos a esta primera entrega de una serie de webinars que Amdetour ha preparado para ustedes. En este primer webinar, las reformas legislativas en relación a los outsourcings y su impacto en la industria del tiempo compartido, cuyo objetivo será conocer las reformas a la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y la Ley del Infonavit para los trabajadores en materia de subcontratación laboral y su impacto en la industria del tiempo compartido. Antes de dar inicio, les proyectaremos un mensaje de nuestro director general, el maestro Iker Iglesias Sarrabe, el cual ahorita por cuestiones de agenda no pudo estar con nosotros, pero nos dejó el siguiente mensaje. Perdón. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Iker Iglesias Sarrabe y soy el director general de Amdetour. Quiero darles la más cordial bienvenida a esta serie de webinars que el equipo de Amdetour ha preparado para todos ustedes. El día de hoy, dentro de unos momentos, nuestros panelistas expertos nos van a dar una visión general de este tema que durante los últimos meses ha tomado una fuerza bastante grande y nos van a estar platicando acerca de las reformas legislativas en relación a los outsourcings y el impacto que estas tienen dentro de la industria del tiempo compartido. Quiero dar las gracias muy en especial al equipo de PricewaterhouseCoopers México por compartirnos su experiencia, por compartirnos su conocimiento y sobre todo por el apoyo que nos brindaron para poder llevar a cabo esta primera entrega o este primer webinar. Estamos seguros como Amdetour que esto puede ser una herramienta muy importante para poder conocer todo el panorama actual, ¿no? Antes de que empiecen o que se declaren abiertas las reglas del juego y sobre todo de las implicaciones, ¿no? Que esta reforma puede tener en materia de outsourcing para los que están manejando el tema. Nuevamente gracias a todos, gracias por conectarse, gracias por ingresar. Les deseo que tengan una excelente tarde y bueno, quedo a sus órdenes para cualquier cosa que necesiten. Un saludo. Bueno, ese fue el mensaje de nuestro director general. Y bueno, me permito a continuación presentar a la licenciada Ivonne Pruneda Huitrón. Ella es socia de Impuestos y Servicios Legales de PricewaterhouseCoopers México. Ella es colaboradora desde el 5 de noviembre del 91. Ivonne Pruneda es socia de la práctica fiscal y legal en PricewaterhouseCoopers México por 20 años. Cuenta con más de 27 años de experiencia brindando servicios de atención y acompañamiento a las empresas durante el ejercicio de facultades de comprobación por parte de las autoridades fiscales, federales y locales, litigio y consultoría fiscal a empresas nacionales e internacionales de diversos sectores industriales, pero se ha especializado en empresas de productos de consumo, de entretenimiento, tecnología, manufactura, detallistas, energía, infraestructura y servicios financieros y de seguros. Dentro de sus especialidades destaca su participación en empresas del sector de la energía, aceite y gas, tanto mexicanas como extranjeras, específicamente en servicios de litigio y consultoría fiscal, pero atendiendo el marco legal y regulatorio específico para el sector. Algunos de sus principales clientes son Nokia, Apple, ZTE, Walmart, Tecpetrol, Jafra, Technic, por mencionar algunos. Ella es integrante del Colegio de Contadores Públicos de México. Tiene una participación en el análisis de la reforma energética aprobada por el Congreso de la Unión. Es expositor y conferencista en diversos foros nacionales en temas fiscales. También nos acompaña el contador público certificado Francisco Godínez Fedenaje. Él es socio de impuestos en PricewaterhouseCoopers México. Francisco cuenta con más de 34 años de experiencia profesional en materia fiscal, brindando asesoría a empresas nacionales e internacionales de todo tipo de industrias. Sus conocimientos y asesoría abarcan diversas especialidades en el ámbito fiscal, entre las cuales se pueden mencionar aspectos de cumplimiento fiscal corporativo, reestructuras organizacionales, fusiones y adquisiciones, impuestos diferidos, contables y tratados fiscales internacionales. Adicionalmente, dentro de sus actividades está a cargo del área de la asesoría para fines de cumplimiento ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, Infonavit y contribuciones locales.
Es contador público certificado y miembro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos de México. Cuenta con registro para dictaminar ante diversas autoridades fiscales. Adelante, contador y licenciada. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos y un gusto estar aquí. Tanto Ivonne como yo les agradecemos muchísimo la invitación al AMDETUR. Y bueno, ya entrando un poquito en materia, iremos platicando, y lo que bien comentaba hace un momento Paul Sánchez, con respecto a lo que sería los temas con los que hemos venido transitando ya en los últimos meses, con una iniciativa que inicia desde el año pasado, que sé que se toma su tiempo, que hoy se da a conocer y donde todavía quedan muchas preguntas más que respuestas. Ivonne y yo vamos a ir transitando conjuntamente, platicando con ustedes, haciendo un repaso de lo que sería lo que hoy se conoce, compartiéndoles nuestro punto de vista, las inquietudes también nosotros que tenemos y que hemos compartido ya con varios sectores, varias compañías que están enfrentando estos procesos, sin perder de vista el impacto que está teniendo esta reforma de manera muy particular, tanto a lo que se conoce como outsourcing como insourcing. Vamos a ir repasando, creo que esa es la parte importante, vamos a ir repasando las leyes, no nos vamos a meter mucho a detalle porque creemos que es un tema que ya se ha discutido muchísimo, se ha platicado muchísimo el entorno, pero creo que sí es importante irlas tocando, hacer las referencias a las mismas y de ahí ir comentando lo que nosotros consideramos que es importante y aquellos aspectos que son relevantes para el análisis y la aplicación e incluso la implementación de estas nuevas reglas en el entorno económico actual, ¿no? Sobre esa base, Ivonne, si te cedo la palabra y empezamos. Muchas gracias, Paco. Mucho gusto a todos y espero que todos se encuentran muy bien. Muchas gracias a la AMDETUR por el honor que nos hace de invitarnos y participar en esta plática. Bueno, yo creo que como ya explicó Paco, ya hay mucho que se ha comentado de esta reforma. Ya seguramente ustedes han tenido oportunidad de revisar su contenido, el análisis de varias implicaciones, pero yo creo que todavía hay muchas lagunas, hay muchos temas que no se han dicho, estamos esperando incluso reglas por parte de la Secretaría de Trabajo para definir puntos importantes para efectos de determinar el alcance de la reforma, porque todavía hay varias lagunas y ya cuando, ya ahorita que ya estamos con una reforma que está en plena vigencia desde el 24 de abril y están la mayoría de las empresas revisando el contenido ya para aplicarlo en la práctica, en su día a día, ya sea a la hora de estar revisando su estructura corporativa y operativa, y ver cómo lo van a implementar en su propio grupo corporativo, que ese es un punto muy importante, como también para revisar a todos sus proveedores y clientes, ya sea de que se trata de empresas prestadoras de servicios o bien empresas que tienen en su canal de proveeduría, hay empresas de servicios que tendrían, y ese es uno de los grandes cuestionamientos a la fecha, si esos prestadores de servicios tendrían que estar proporcionando el registro que en su momento obtengan por parte de la Secretaría del Trabajo. Entonces, ese es uno de los puntos importantes que están haciendo estos análisis, ya que esta reforma, como ustedes seguramente ya lo saben y lo están aplicando en sus casos particulares, cómo está impactando a nivel insourcing, como lo que coloquialmente llamamos insourcing, cuando en el esquema del grupo corporativo está la empresa operativa y hay una empresa prestadora de servicios, y que ese es un esquema común en muchos grupos empresariales, como también lo que le llamamos el outsourcing, cuando se trata de empresas que son ajenas del grupo, pero que también proveen el personal. Y si podrían, por favor, colocar la lámina anterior, nada más para explicar un poco los plazos. Muchas gracias, Gaby. Aquí nada más queremos repasar temas porque hay algunos puntos importantes que queremos que sí, que todos los tengamos sobre la mesa, precisamente sobre la parte de las disposiciones transitorias.
Como ustedes saben, esta reforma se publicó el 23 de abril del 2021 y entró en vigor el 24 de abril del 2021. Es importante nada más enfatizar, entró en vigor todo lo que se refiere a la legislación laboral. La legislación fiscal, o sea, toda la reforma fiscal en materia de ISR, IVA, el Código Fiscal de la Federación entrará en vigor el 1 de agosto. Entonces tenemos el 24 de mayo como fecha de entrada en vigencia, y también tenemos otra fecha importante que es el 23 de junio, que tiene las autoridades de seguro del Infonavit para estar emitiendo reglas. Es importante mencionar, como seguramente ustedes saben, en los transitorios se está estableciendo un plazo de 30 días para que la Secretaría de Trabajo emita ciertas reglas relacionadas con el registro de las empresas que son prestadoras de servicios especializados. Y estamos en espera de estos 30 días que vencen el 24 de mayo. Estas reglas ya seguramente algunos de ustedes han visto algunos proyectos de reglas que están circulando. Son importantes, pero todavía no tenemos la versión oficial de las reglas. Como comentamos, el otro punto importante es que en el transitorio te habla de periodo de 3 meses respecto de la fecha o el tiempo que las empresas podrán estar haciendo movimiento de traspaso de trabajadores sin necesidad de traspasar activos. Este plazo hay que tenerlo muy presente, es el 23 de julio. Y tenemos otro paso que ya lo comentamos, es el 1 de agosto como fecha de entrada en vigencia. Otro punto importante son el plazo de la obtención que se tienen las empresas que serán de prestación de servicios especializados, que deberán tienen 90 días desde que salen publicadas las reglas para obtener su registro. Estos 90 días estarían venciendo el 22 de agosto. Las empresas del sector público, ellas les aplicará, por ejemplo, organismos descentralizados, etcétera, toda la reforma les entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2022. Entonces, aquí, Paco, no sé si tú tengas comentarios respecto de los plazos. No, yo creo que hacer un énfasis muy importante en el sentido de decir hoy, que creo que ha sido muchas de las preguntas, oye, ¿en qué estado estamos en este momento jurídicamente hablando desde la perspectiva de la Ley Federal del Trabajo? Y hoy, respecto a la Ley Federal del Trabajo, quien esté recibiendo servicios en los cuales, y no me voy a adelantar mucho para cederte la palabra, Ivonne, pero hoy prácticamente si yo estoy recibiendo servicios en los cuales se está poniendo a disposición personal, o bien yo estoy dando servicios donde está a mi disposición personal, simple y sencillamente eso, a la luz de lo que hoy tenemos conforme a la Ley Federal del Trabajo, está prohibido. Ese es un tema muy importante. Es decir, oye, tengo un periodo de tiempo, sí, efectivamente. Sin embargo, hoy cualquier concepto en el cual, llámese por el contrato que se hubiera tenido celebrado con anterioridad a la entrada de esta reforma, hoy a la luz de esta modificación que se da a la Ley Federal del Trabajo, ya estamos en una situación no permitida, Ivo, no sé si estés de acuerdo. Ya a esa luz ya estamos completamente en default, ¿no? Exacto. Todo lo que es ya, lo que conocíamos como prestación de servicios regulado, lo que era el artículo 15A de la Ley Federal de Trabajo, en el que se ponía disposición personal a la empresa contratante, y la empresa contratante era la que fijaba las tareas, lo supervisaba, hacía una dirección respecto del personal de la empresa prestadora de servicios. Ese esquema está prohibido. Ahora, ¿qué es lo que está permitido de acuerdo con este contexto? Al estar prohibido la subcontratación de personal como la teníamos entendida, lo que sí está permitido es la subcontratación de servicios u obras especializadas. Esto es lo que ahora sí se va a permitir. Y siempre y cuando estas empresas de prestación de servicios especializados cuenten con el registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y siempre que no estén llevando a cabo
el objeto social o la actividad económica preponderante de la empresa operativa, de la empresa contratante. Y ahí es otro de los temas muy importantes sobre el alcance del objeto social y actividad económica preponderante, porque no son exactamente los mismos conceptos. La actividad económica preponderante está regulada o definida en en el reglamento del Código Fiscal de la Federación como aquella actividad por la que una empresa obtiene la mayoría de sus ingresos. Pero en el caso del objeto social es un concepto más de carácter corporativo, más legal corporativo, y en el sentido que son todas las actividades que puede llevar a cabo una empresa, independientemente si obtienen ingresos o no. Entonces, lo que se entendería, realmente aquí hay un tema de indefinición, lo que se entendería es que una empresa tendría que tener los empleados necesarios para llevar a cabo las actividades por las que obtienen sus ingresos. Entonces, debe tener en su nómina ese personal. Y solamente va a poder subcontratar empresas que le presten estos servicios especializados, y siempre y cuando estas empresas no estén llevando a cabo esta actividad económica preponderante de la empresa operativa, ¿no? Entonces, ahí es la importancia del comentario que hizo Paco, de Paco Godínez, en cuanto a que la necesidad de llevar a cabo este análisis quirúrgico del objeto social y la actividad económica preponderante de cada empresa para efectos de definir qué servicios va a poder seguir subcontratando y cuáles no. Y sobre este punto también es muy importante hacer un énfasis. La reforma elimina todo lo que es subcontratación de personal y permitirá la subcontratación de servicios especializados. Sin embargo, ya en la práctica, esto no significa que todos los prestadores de servicios que puede contratar una empresa sin distinguir estén dentro de los supuestos de la reforma, porque habrá otros prestadores de servicios que nunca pusieron a disposición de personal, ni nunca lo pondrán, por la naturaleza del servicio. Entonces, ese tipo de servicios, como puede haber muchos en la práctica, incluso el despacho de auditoría, el despacho, alguna situación así, esos nunca han puesto a disposición de personal. Ellos tienen su personal, tienen un servicio independiente, que esto no entra en la reforma. Pero ya en la práctica, esta situación ya tiene muchos grises que hay que analizar con detalle para ver realmente la naturaleza del servicio, cómo se está prestando, y ver si efectivamente estamos en un supuesto de subcontratación de servicios especializados. No sé si hasta aquí tengas algún comentario, Paco. No, yo tal vez creo que este es un punto, creo que de los más relevantes dentro de la reforma. Creemos que en la definición del objeto social, la costumbre que existía desde el punto de vista estatutario de señalar n número de actividades como parte del objeto social, prácticamente eso se tiene que modificar a la luz de estos cambios. Hoy realmente si son aproximadamente 70 actividades que tengo dentro de mis estatutos, viene la tarea de empezar a analizar realmente cuál sería el objeto social, cuál realmente es mi actividad preponderante, entendiendo como tal por la cual obtengo la mayor parte de mis ingresos, y todas aquellas actividades que hoy yo no lleve a cabo o que realmente nunca llevé a cabo y que no pienso llevar a cabo, efectivamente empezarlas a eliminar, porque eso dará pie a que yo pueda definir o no el hecho de que un tercero, llámese persona física o persona moral, me pueda prestar un servicio o no, considerando la definición que yo le esté dando a mi objeto social. Es decir, esa parte se vuelve muy interesante porque, como bien comentaba hace un momento Ivonne, lo que está permitido hoy
es, yo puedo contratar a una empresa de servicios especializados, la cual, como regla general, nunca va a comprender actividades relacionadas con mi objeto social. Y la referencia al objeto social, ¿dónde lo voy a tener? Pues propiamente en mis estatutos. Y la práctica lo que nos decía es que los estatutos, el objeto social era o sigue siendo muy amplio. En consecuencia, este es el primer análisis que consideran muy importante empezar a hacer para hacer este análisis y definir realmente cuál es mi situación jurídica con respecto a mi objeto social. Con base en esa conclusión, ver qué puedo o no hacer con un tercero, entendiéndose un tercero que forme parte de mi grupo de empresas o un tercero completamente independiente, para tener la seguridad jurídica y sobre todo también, como comentaba hace un momento Ivonne, empezar a definir quién realmente dentro del contexto de mis operaciones voy a tener que estar, déjenme de decirlo de esta forma, fiscalizando, porque él va a ser una entidad que va a tener la obligación de estar registrada ante un padrón, ir y cumplir con otro tipo de obligaciones en materia laboral y en materia fiscal, que yo al final del día voy a tener que estar monitoreando, ¿no? Y esta parte se vuelve muy importante, como más adelante lo tocaremos, porque uno de los aspectos muy interesantes de la parte de servicios especializados es todo el aspecto relacionado con la responsabilidad solidaria que voy a tener con respecto a cualquier incumplimiento de ese proveedor de servicios especializados que me haya dado servicios y que ante esta reforma, hoy por hoy, yo voy a ser el contratante responsable solidario por cualquier tipo de incumplimiento, con independencia de los temas que van más de la mano con deducibilidad y acreditamiento en materia de impuesto a la renta o materia de IVA. Pero esta parte es la que empezamos a considerar que es toral, para de ahí ir transitando a los análisis que se tiene que hacer de manera muy particular con respecto a las operaciones de cada una de las entidades, entendiéndose como tal persona moral, qué hago, a qué me dedico, cómo interactúo con otras entidades, y en el marco de este nuevo cambio, ver cómo voy a transitar, si voy a tener que establecer nuevos controles o no, si esta persona va a tener que cumplir o no, si le voy a tener que requerir esta información. Pero creo que, Ivonne, este es el punto más importante del análisis que se tiene que empezar a hacer como consecuencia de esta reforma, ¿no? Y este análisis primero se tiene que hacer desde la perspectiva del grupo corporativo, o sea, todas las empresas que conforman un solo grupo, incluso la ley define lo que es grupo de acuerdo con lo que la ley del mercado de valores establece. Hacer esta revisión de las empresas para ver en el esquema que normalmente era muy común tener la empresa operativa y tener una o más empresas operativas y tener una prestadora de servicios o dos prestadoras de servicios. Entonces, primero se tendría que hacer esta revisión de los objetos sociales de todas las empresas del grupo para ir revisando realmente qué trabajadores se tendrían que estar traspasando de la empresa de servicios a la empresa operativa. Partiendo de la premisa que la empresa operativa requiere ya de sus trabajadores para llevar a cabo su actividad económica preponderante. Entonces, esquemas como el que se tenían muy comunes cuando entró en vigor toda la reforma laboral en 2012, se hizo mucho la práctica de por lo menos una empresa operativa con el director general para poder hacer esa diferenciación de actividades entre empresas. Pero realmente habría que ver que en muchos casos, pues ya una empresa no va a poder seguir funcionando de esa forma. Va a requerir el personal que necesite para llevar a cabo su actividad económica preponderante. Entonces, este análisis de los objetos sociales, pues es el primer paso para ir revisando al interior del grupo corporativo qué trabajadores se tendrían que estar moviendo de una entidad a otra. Y también otro punto bien importante, que es algo que hay que comentar, y esa fue como ustedes saben, ya fue una incorporación que se dio a raíz de las discusiones que hubieron con la parte empresarial durante cuando se hizo toda esta reforma y en las mesas de trabajo, que fue la incorporación de la posibilidad que una empresa del mismo grupo corporativo preste servicios complementarios
o compartidos. Y siempre y cuando no correspondan al objeto social de la empresa, de la empresa contratante. Esta adición se dio porque también en muchos casos de los problemas que se tenían, por ejemplo, decir una empresa que era manufacturera, decían, oye, es que yo tengo la empresa manufacturera, tengo la comercializadora, tengo una que es la inmobiliaria y a su vez tengo una prestadora de servicios donde tiene todo el personal, no solamente el operativo, el que opera a las otras empresas, sino también el que lleva a cabo actividades o servicios complementarios o compartidos. Entonces, y esos prestan servicios a todas las empresas del grupo. Entonces, ni modo que esté ahora con esta reforma, ni modo que esté pasando al área de contabilidad, a la de nómina, etcétera, en cada una de las empresas. Entonces, la idea que se tiene, o ya con esta aclaración y esta precisión, es que podría subsistir la empresa de servicios y será considerada como una prestadora de servicio especializada si lleva a cabo esta prestación de servicios a todas las demás empresas del grupo. Entonces, por ejemplo, que lleve el área de contabilidad, que lleve el área de nóminas y le preste servicios a todas las empresas del grupo y nada más que habría que estar cuidando que no se lleve a cabo el objeto social de la empresa contratante. Entonces, lo que sí es un punto que no está 100% definido son las definiciones de qué es un servicio especializado, qué es un servicio complementario, qué es un servicio compartido. Ese es uno de los problemas que ya en la práctica nos estamos encontrando, que no hay esta necesidad, esta definición, ¿no? Y yo creo aquí, Ivonne, si te parece bien, si gustas platicar un poquito de lo que se ha dado a conocer en cuestión de servicios especializados. ¿Cuál es tu opinión hacia dónde va este concepto de servicios especializados, Ivonne? Miren, por lo que revisamos el proyecto que les comentamos de reglas para la inscripción de este tipo de empresas, pareciera que lo que se busca es que por la actividad que llevan a cabo requieren ciertos conocimientos, capacitación, licencias, etcétera, para poder llevar a cabo este servicio especializado. Entonces, ya sea que tengan, no sé si es la empresa prestadora de servicios especializados en un área técnica, por ejemplo, que sea la que preste el soporte técnico, que tenga el personal, va a tener que acreditar que tiene el personal capacitado y preparado para prestar este servicio técnico, o habrá casos de servicios de mantenimiento, pero ahí el punto interesante es que muchos servicios especializados o que como es considerado como tales, pues realmente no hay un título, no hay un certificado, no hay nada, ¿no? O sea, habría que ver cómo se documenta. Porque, por ejemplo, podría calificar como servicio especializado, pues, las labores de limpieza, ¿no? La empresa que se contratan, que van y limpian y hacen todo ese tipo de servicios a las empresas. Entonces, habrá que ver cómo van a poder acreditar que son, son servicios especializados ya de acuerdo con estas reglas, ¿no? Y aquí, tal vez, Ivonne, y volvemos tal vez a la parte, yo creo que importante de esta reforma y principal, ¿no? Que es cuando ya hablamos de ciertas actividades que es muy difícil disasociar y tal vez de mi aspecto del objeto social. Cuando hablamos de actividades que están relacionadas directamente a la venta, y lo voy a poner tal vez con un ejemplo que pareciera ser que es muy sencillo. Yo produzco algo, ofrezco algo como parte de mi objeto social, transformo algo y nada más yo digo, oye, pues sí, yo soy una empresa productiva y hasta ahí me quedo en mi objeto social, pero hay actividades que están muy asociadas y que pues los tienes que salir a vender. Tienes hoy en el mercado existen promotores, existe una serie de entidades que están rodeándote para llevar a cabo ese tipo de actividad muy vinculada al objeto social y tal vez, insisto, el ejemplo sería un poquito simple, decir, yo me encargo de producir
algo. Oye, pero no lo vendes. Ah, no, es que voy a tener una entidad o voy a contratar ese servicio especializado que se encarga de llevar a cabo la venta y como ejemplo podríamos poner instituciones de seguros, ¿no? Hay entidades que realmente a través de terceras personas llevan a cabo la venta de los seguros de vida, los seguros de gastos médicos, etcétera, etcétera. Ahí en esa parte, ¿tú cómo ves este tema, Ivonne? Es decir, yo desde la perspectiva tal vez del análisis que todavía se puede desprender de estas disposiciones, como que esa línea está muy delgada, como que el análisis no toca todavía incluso la definición de servicio especializado, no hace esa claridad y esa distinción de que pudiera haber actividades que se pudieran ser complementarias, y no propiamente del objeto social, pero que son complementarias, déjame decir, muy pegadas a mi objeto social, pero que pareciera ser que van a entrar a una dinámica complicada en el momento de llevar a cabo este trámite ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ¿no? ¿Tú qué opinas en ese punto de línea tan delgada entre actividades, objeto social y un tercero o otro tipo de actividades que pudiera estar vinculadas en el objeto social? Es que yo creo que va a haber allí muchos puntos delicados. Y va a ser, por eso comentábamos, que va a ser muy importante a la hora de estar revisando todos los contratos que puede de prestación de servicios de una empresa, ya sea si la empresa, si es el prestador de servicio con sus clientes o a su vez con sus proveedores, con sus prestadores de servicios, y ver realmente cuál es la naturaleza de ese servicio que están prestando. Porque habrá casos donde no es un prestador de servicios que está sujeto a una reglamentación específica, que tiene un contrato regulado conforme a la legislación mercantil o la legislación civil, e incluso su actuación profesional puede estar totalmente reglamentada por otras leyes, incluso que exigen que haya independencia, etcétera. Entonces, ese tipo de contratos, tú hablabas de incluso esquemas que pudieran ser mediaciones, comisiones, promotoría, algunos puntos que dices que uno pudiera decir es que realmente este tipo de servicios están sujetos a una reglamentación distinta. Hablabas también de agentes de seguros, agentes aduanales. O sea, hay muchísimos casos en la práctica que va a ser muy importante hacer revisión del objeto del contrato, de la naturaleza del servicio prestado, cómo se presta el servicio, de tal manera que uno pudiera concluir si efectivamente a ese prestador de servicio hay que exigirle el registro y todo el cumplimiento de las obligaciones que establecen las leyes, sobre todo lo que es la ley del ISR, la ley del IVA, etc. Si uno parte que a todos los prestadores de servicios, sin distinguir y sin hacer este análisis de la naturaleza del servicio, podrían llegar a la conclusión de que todos les van a exigir el registro, pero tiene un doble rasero. Doble rasero porque si a todos los prestadores de servicios sin distinguir y sin hacer este análisis concienzudo del contrato, entonces también hay que asumir que hay una responsabilidad solidaria respecto del cumplimiento de las obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social del prestador del servicio. Entonces, es un punto, por eso yo hago mucho énfasis en que se tiene que hacer un análisis muy profundo sobre la naturaleza del servicio que se está prestando. Y sobre esas bases, determinar si a ese prestador de servicio hay que exigirle el registro ante la Secretaría del Trabajo o no. No sé si fui clara, Paco. Sí, no, yo creo que es muy claro, y son todavía los aspectos que faltan por dilucidar con respecto a estas reglas que se esperan que salgan publicadas de acuerdo con la línea de tiempo que expusiste hace un momento, la semana que entra, ¿no? Yo creo que esa es la parte donde sigue costando un poco de trabajo,
qué puedo disasociar de mi objeto social, qué actividad realmente puedo llevar a cabo con un tercero. Pero lo que yo creo que también se vuelve interesante, Ivonne, es esta conclusión. El hecho de que, como tú comentas, hoy, en el concepto que se venía manejando, en el cual yo tengo o tenía empresas donde prácticamente no había trabajadores, hoy, bajo este nuevo contexto de la Ley Federal del Trabajo, eso desaparece. Hoy debo de tener trabajadores dentro de mi empresa que lleven a cabo la actividad objeto social o objeto preponderante. Y esa actividad hoy ya no se puede llevar a cabo de un tercero. No sé, ahí esa parte yo creo que es muy importante, porque hay quien todavía opina que pareciera ser que lo que hoy puedo tener es un contexto de servicios especializados, pero que puede abarcar prácticamente todas las actividades de mi operación. No sé a ti qué opinión tienes en ese punto. Es terminante, no, o sea, hay que tener presente que ese esquema ya no es posible. O sea, empresas que no tengan el personal para llevar a cabo su objeto social no es posible. Ese ya es un esquema que no es viable, ya de acuerdo con la reforma. Incluso hay que tomar en cuenta el riesgo que si uno, decir, si un servicio lo está tipificando como especializado, pero en el fondo es un servicio de prestación de personal, de una subcontratación laboral, es un tema que incluso puede tipificarse como una cuestión de equiparable a defraudación fiscal. Por eso es un punto sumamente relevante por los riesgos que conlleva. Más allá de que pudiera calificar la autoridad como no deducible el pago que se le realice por la prestación del servicio o no acreditable el IVA, el problema pues ya son las otras sanciones, más un tema posible delito equiparable a defraudación fiscal. Y ahí en ese punto, Ivonne, y tal vez, porque yo creo que es en las pláticas que hemos tenido ya con muchas empresas, con varios sectores, ¿cuál es la recomendación? Y tal vez insisto mucho con este tema, porque cada vez que platicamos sobre este tema del objeto social, y yo insisto mucho hoy, si hoy un proveedor, lo que a la luz de los contratos, de la relación que existía, lo que me daba realmente era un personal que llevaba a cabo una actividad cierta dentro de mi empresa. Hoy la realidad es que pareciera ser que muchos proveedores lo que están diciendo es: no te preocupes, yo voy a ir y voy a obtener mi registro ante el padrón como servicio especializado y no va a pasar nada. La realidad es que esto, desde el contexto de, como bien tú decías, de los requisitos de la especialización, de lo que van a pedir para fines de que se obtenga ese padrón, pues se ve muy difícil que en algunos casos, algunos proveedores donde realmente lo que en el fondo prevalecía era que ponían a disposición personal, puedan obtener esa certificación ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ¿no, Ivonne? Sí, exactamente. Habría que esperar un poco más a detalle lo que son las reglas que emita ya la autoridad laboral. Ya está, como comentamos al principio, al 24 de mayo tendrían que ya estar emitiendo las reglas, pero de entrada ellos tienen que acreditar que tienen los trabajadores y que ellos tienen, además de que las capacidades para prestar el servicio especializado, pues también tienen todos los elementos para ser patrón de esos trabajadores. Entonces, sí es un punto que eso ya, de acuerdo con las disposiciones, ya no sería viable, ¿no? Ok, y ahí rápidamente, si nos platicas un poquito del tema y Gaby, si nos ayudas con el tema de la PTU, creo que ese fue uno de los cambios más interesantes también. Y bueno, creo que se cayó Ivonne Pruneda, y aquí yo creo que también uno de los, y yo lo comento con todo gusto, gracias Gaby, creo que aquí uno de los cambios también de esta reforma que fueron de los que se dieron ya al final, es una incorporación, una fracción del artículo 127, por esta problemática que se estaba presentando con respecto a que en la forma de que se operaban muchas compañías en México, había una empresa operativa donde realmente prácticamente no había trabajadores y las utilidades se venían manejando a través de bonos, de otros conceptos que no precisamente eran conceptos relacionados con participación de utilidades. Entonces, hoy un tema que resulta muy interesante es este límite que se establece
y que forma parte y se incorpora una fracción al artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, y donde establece que el límite máximo de estos 3 meses de este monto de PTU que se va a repartir, va a tener un límite que es equivalente a 3 meses de salario. Aquí no hay que perder de vista, porque se ha interpretado mucho el hecho de decir, oye, pareciera ser que lo que yo voy a dar son cuando menos 3 meses de PTU. No, la mecánica sigue siendo exactamente igual como hoy la conocemos. Hoy voy a determinar mi utilidad fiscal, voy a determinar el porcentaje del 10%, el monto de la PTU que se determine, voy a hacer exactamente la misma mecánica, el 50% se determina en función de los días de vengados, el otro 50% se determina en función de los salarios también de vengados del año, tomando en cuenta la regla también de trabajadores sindicalizados equivalente más un 20%, limitar el tope del salario de vengado para fines del cálculo de la PTU. Y una vez que yo llego a ese número, lo que va a ocurrir es que tengo que comparar si ese número, déjenme decirlo de esta forma, siguiendo esta mecánica, lo que resulta es que yo voy a pagar una PTU equivalente a 12 meses de salario. Lo que me dice hoy el artículo 127 es, no, tú solamente vas a pagar hasta el tope de 3 meses de salario. En consecuencia, siguiendo este mismo ejemplo, oye, me daban 18 meses siguiendo esta mecánica de salario, pues en principio el límite va a ser solamente de 3 meses lo que se le va a pagar. Y ese diferencial que me dé, simple y sencillamente en este momento, así como está la regla, no se paga. Entonces, este límite es muy, muy importante a tomar en cuenta. No se trata de un mínimo, insisto con este aspecto que es muy importante, no es un mínimo, es el límite máximo, tomando en cuenta que la mecánica como tal del cálculo de la PTU sigue prevaleciendo. No hay una sustitución de, oye, la PTU es equivalente a 3 meses, no. Seguimos sobre esta misma mecánica y en consecuencia, una vez que llegamos al monto que se tiene que repartir, se compara para ver si efectivamente estoy llegando a este límite, ya lo sobrepasé. Si lo sobrepasé, tomo los 3 meses, pero si voy a pagar como consecuencia de mi cálculo de PTU 2 meses y medio, pues eso se tiene que pagar. Entonces, este tema también es muy importante, porque de aquí, en las últimas semanas, se han derivado también muchas interpretaciones que dan muchos abogados en materia laboral y que dicen, oye, ¿qué debemos de entender como salario para fines de la determinación de estos 3 meses? Hay quien opina que este salario debiera de ser la cuota diaria, tal y como lo establece las reglas para la determinación y pago de la PTU conforme a la Ley Federal del Trabajo. Hay quien opina que si efectivamente hay un componente muy importante dentro del tema del salario, un componente variable, pues simplemente se va a tener que tomar ese salario variable, ese salario, déjenme decirlo de alguna forma, mixto, cuota diaria más variable. Y hay quien también opina que en el contexto del cambio que se dio y que no hay una modificación como tal al cálculo propiamente de la PTU, se debiera de tomar el tope que resulta del personal sindicalizado más un 20%, el monto que resulte conforme a esa fórmula. Es decir, que debiera yo de seguir los mismos lineamientos que hoy están establecidos para determinar el tope máximo de salario para el cálculo de la PTU para efectos de esos 3 meses de salario. En lo particular, creemos que esta última interpretación pareciera ser que es la viable, porque si no, se podrían originar una distorsión muy interesante para efectos de personal, déjenme decirlo, de confianza versus personal sindicalizado equivalente, donde el personal de confianza, considerando su cuota diaria y el nivel posiblemente de sueldo, se estaría llevando un monto mucho mayor de límite, si es que la PTU diera para eso, en comparación con otro segmento de la población del personal. Entonces, creemos que esa regla que hoy está es la que debiera de prevalecer, pero sin embargo hay abogados en materia laboral que comentan que todavía este punto no es del todo claro y que todavía da para discusión al respecto. Y sin perder también de vista que el hecho también que se establece respecto de estos 3 meses es que una vez que yo llego a este monto del límite de 3 meses, en su caso voy a tener que tomar en cuenta también el promedio de la PTU de los 3 años anteriores.
Es decir, cuando yo llego a este límite de los 3 meses, todavía tendría que hacer un análisis adicional para determinar si ese límite, y déjenme decirlo, debiera de tomar el que mayor beneficio al trabajador con respecto a esos 3 meses o al promedio de los últimos 3 años, ¿no? Entonces, este tema también, volvemos a lo mismo, surgen muchas dudas con respecto a si se tiene que determinar a nivel de la persona moral, a nivel de la persona, del trabajador, y todavía como que no hay muchísima claridad cuando llevamos este cálculo todavía, este análisis que se tiene que hacer con respecto a determinar el monto más favorable para fines del promedio de los últimos 3 años. También hay quien opina, y en este punto, y por eso tal vez la duda que mucho ha surgido es, oye, creo que son 3 meses lo que se le debe de pagar al trabajador de PTU, porque la propia fracción que se incorporó al artículo 127 señala que se aplicará el monto favorable al trabajador. El monto favorable, desde nuestro punto de vista, no se refiere al monto que se determina de la PTU en el cálculo que acabamos de comentar y los 3 meses. La referencia al monto favorable se refiere a la comparación del promedio de los 3 años respecto a los 3 meses de salario. Entonces, como que esto habla de 2 cosas completamente diferentes, pero hay quien incluso lo está interpretando de una forma en la cual la referencia al monto más favorable se debe de considerar como que es lo que te dé mayor o lo que favorezca respecto a los 3 meses, que entendemos que es el límite, versus el cálculo de la PTU, pero nosotros en este punto, se los comento, se está dando también esa interpretación. Nosotros creemos que esta interpretación no es completamente adecuada porque este monto favorable debe de ir en función de los 3 meses o el promedio de los 3 años anteriores. Entonces, este punto creo que es importante comentarle por la visión que están teniendo algunos abogados en materia laboral. Nos vamos un poquito avanzando al tema del seguro social, y si Gaby me haces favor y perdón por mi omisión, Gabriela Casas, que es mi acting manager, nos está apoyando con este tema de la presentación, entonces le agradezco mucho todo su apoyo en este proceso. Gaby, si pasamos a la siguiente lámina, Gaby, en materia de seguro social, Infonavit, creo que aquí, muchas gracias, Gaby, aquí yo creo que lo que vale la pena resaltar en materia de seguro social y en materia del Infonavit es que en términos generales lo que hacen estas 2 leyes es alinearse realmente al concepto de la Ley Federal del Trabajo. La Ley del Seguro Social y la Ley del Infonavit, si bien no hacían una referencia de manera muy particular a lo que es la subcontratación laboral, es decir, no hacían esa referencia de decir, oye, traigo este concepto a estas leyes, lo que sí establecían estas 2 leyes era una regulación con respecto a aquellos contratos que se celebraran y en los cuales o mediante los cuales, cualquiera el nombre que fuera ese contrato, se pusiera a disposición personal y ese personal estuviera bajo la supervisión o dirección del contratante. Sobre esa base, lo que se establecía en términos generales era presentar por las 2 partes un aviso ante la autoridad y por otro lado también se establecía una responsabilidad solidaria siguiendo déjenme decirlo de manera más puntual, un mecanismo para fines de la Ley del Seguro Social. Entonces, esto era el antes, ya venía así establecido cualquier contrato en el cual yo pusiera a disposición personal y ese personal estuviera bajo mi supervisión, yo tenía que informar, yo como contratante y el contratista también tenía que informar y proporcionar cierta información, tanto para el Infonavit como en materia de Seguro Social. Hoy, ¿qué ocurre? ¿Qué cambio se da en estas 2 leyes? Simple y sencillamente se elimina completamente ese concepto de poder celebrar contratos o una fiscalización en este tipo de contratos y se trae el concepto de servicios especializados para fines de la Ley del Seguro Social y del Infonavit. Y lo que se establece de manera muy particular es que ahora el proveedor de estos servicios, el contratista, es quien va a ir y reportar cuatrimestralmente a estas autoridades este tipo de contratos que llegue a celebrar, donde lo que va a prevalecer como información muy importante es que proporcione
su constancia recibida por parte de la Secretaría de Previsión Social de que es un proveedor de servicios especializados, autorizados y que está formando parte de ese padrón. Se establece qué es lo que va a proporcionar en materia de este tipo de contratos celebrados. Se establece también que va a haber convenios y acuerdos de comunicación entre las distintas autoridades, entendiéndose principalmente con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para estar vigilando el cumplimiento de las obligaciones de estos proveedores en materia legal, déjenme decirlo. Pero también aquí una parte que se vuelve importante es que también estas dos leyes lo que señalen es que quien contrate estos servicios va a ser responsable, solidario, con respecto al incumplimiento del proveedor. Y esta es la parte donde comentaba yo hace un momento que se vuelve muy, muy importante cuando yo esté en presencia de un proveedor de servicios especializados y que hoy esté llevando a cabo operaciones con algún proveedor donde por costumbre yo ya tengo personal muy identificado y hoy bajo esta nueva mecánica que me dice, oye, no vas a poder contratar actividades que están relacionadas con tu objeto social, vas a poder contratar servicios especializados que no estén involucrados en tu objeto social y la señal que estamos recibiendo, pero ese proveedor va a tener que ir y solicitar su inscripción en el padrón para fines de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y esta parte se vuelve muy delicada y creo que es una parte del análisis que se tiene que hacer, porque posiblemente por costumbre ya tenemos muchas operaciones en las cuales ya es muy común ver a personas, a trabajadores como parte de nuestra misma organización, como parte de nuestras propias, déjame decir, rutinas de trabajo, donde lo que ha ocurrido con el paso del tiempo es que hemos estado bajo una modalidad ya de subcontratación laboral. Mucho de lo que en el pasado se manejó y tal vez no ayudaba mucho el artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo con esta definición que daba en materia de subcontratación laboral y los supuestos, es que muchos proveedores se configuraron como un proveedor de servicios especializados, pero bajo un contrato donde desafortunadamente se manifestaba, oye, yo soy una empresa que se dedica a servicios generales, donde te voy a dar personal y me voy a encargar de darte el personal calificado, donde tú puedes intervenir con respecto al perfil de ese personal, donde si tú no estás de acuerdo con el servicio que te dio ese personal, se puede cambiar ese personal, se puede reemplazar ese personal, donde el honorario que te voy a cobrar, los servicios profesionales que te voy a cobrar, son el equivalentes al número de personas que te estoy proveyendo, que te estoy suministrando, más sus cargas sociales, más un markup, etcétera, etcétera, y donde al final del día estamos en presencia de un contrato de subcontratación laboral. Esta parte se vuelve muy importante porque hay abogados en materia, déjame decir, asesores legales, que dicen, oye, tienes que revisar, y siguiendo este ejemplo que comentabas en un momento, Ivonne, tienes que revisar cada una de las actividades que lleva a cabo tu proveedor. Efectivamente, si este proveedor me daba un servicio en el cual era de limpieza, en el cual era de vigilancia, en el cual a lo mejor era de sistemas, en el número de servicios, también tengo que voltear y ver cómo me facturaba ese proveedor. Y también tengo que ver qué tipo de proveedor era el que me estaba dando esos servicios. Porque lo que ha venido ocurriendo es que cuando vemos, la factura dice pago de la nómina, pago de personal asignado, sueldos y salarios correspondientes al personal asignado, y decimos, bueno, ya aquí ya estamos en una situación donde efectivamente lo que tú tenías era un servicio o era un contrato de subcontratación laboral, tal vez vestido bajo un concepto de servicios especializados. Pero cuando damos un paso todavía más atrás y vemos la entidad que lo estaba proveyendo ese servicio, nos damos cuenta que es una empresa de marketing, que es una empresa de servicios generales, que es una empresa que realmente no tenía ninguna especialidad y que al final del día lo que hacía era efectivamente solamente darnos el suministro de personal. Entonces, esta parte no solamente toca el hecho de lo que hace la persona, la rutina que lleva a cabo en nuestras instalaciones, sino también toca el hecho de que la pulcritud de la información que yo tenía con respecto a esa transacción, pero ahora
El reto que tenemos es si efectivamente ese proveedor consideramos que va a ser un proveedor que va a obtener su certificación o su constancia al padrón ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y eso, como comentábamos un momento con respecto a lo que son los requisitos que hoy se están dejando ver en materia de obtención de ese registro, lo vemos muy complicado. Es decir, es muy complicado que algún sector de esos proveedores llegue a tener esa certificación porque posiblemente no tiene ninguna especialidad, no tiene ninguna licencia, abarcaba realmente muchísimas actividades, pero más allá de eso, lo que realmente hacía era suministrar personal. Entonces, aquí viene una de las primeras reflexiones también, hay que empezar a revisar qué relación contractual tenía yo con la persona y realmente si ese personal, y déjame también hacer este énfasis, si ese personal hoy me hacía una actividad relacionada con mi objeto social, ese personal, de acuerdo con lo que hemos venido platicando, debe de formar parte ya de mi nómina. Eso es sin lugar a dudas. Ya no podría yo decir, oye, es que es una actividad que se me va a poder llevar a cabo en servicio especializado y tal vez, como lo comentaba Ivonne, eso prácticamente está, no prácticamente, eso está prohibido. Yo ya no podría tener a un tercero o pensar que una actividad que hoy me hacía un tercero que estaba muy vinculada con mi objeto social, hoy me la pueda llevar otra persona. Hoy la regla sería de que ese personal, si está vinculado, lo debo de traer a lo que sería mi nómina, llevar a cabo las actividades propias de lo que se les venía encomendando y simple y sencillamente ya no podría yo pedir o poder pretender recibir servicios de un tercero relacionados con esas actividades que son del objeto social. No sé, Ivonne, si ahí tú quisieras agregar algo, pero creo que es de las reflexiones que se tienen que hacer hacia afuera, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Paco, lo que estás comentando. Este análisis es imperativo hacerlo. Tampoco, incluso hay determinadas cuestiones que yo creo que hay que tener un criterio bastante conservador en el sentido de decir, no voy a buscarle, ahora sí que 3 pies al gato, es todo el personal que tiene que tener una empresa para desarrollar su actividad económica preponderante, debe estar dentro de su nómina. Habría un punto, y aquí también lo que bien comentabas tú, Paco, habrá casos particulares donde el objeto social de una empresa es muchísimo más amplio y abarca muchísimas más actividades que la actividad económica preponderante. Entonces, de entrada, se tendría que hacer esta revisión de este objeto social para hacerlo mucho más afín, más adecuado a la actividad económica preponderante, más ajustado, y no estos objetos sociales amplísimos donde se ponían actividades que nunca había hecho la empresa ni las va a poder hacer. E incluso si en el esquema que se plantee, que sería, por ejemplo, si se va a continuar el esquema de una prestación de servicios, pero va a ser de carácter complementaria o compartida esos servicios, se tendría que estar cuidando que la empresa operativa, la empresa contratante, pues no tenga ese tipo de servicios dentro de su objeto social, hay que eliminarlos. Entonces, esto sí, por eso hemos hecho tanto énfasis, tanto Paco como yo, respecto de la importancia de revisar el objeto social de cada empresa, versus su actividad económica preponderante, versus los objetos de los contratos que tienen celebrados tanto intercompañías, las empresas del mismo grupo, como con sus proveedores, y ver si efectivamente cuáles son, sobre qué bases se está prestando el servicio. Ese va a ser un punto sumamente importante y desafortunadamente hay muchas cosas, como ya comentamos, que habrá muchos grises y o bien la realidad sea otra. Y, por ejemplo, nosotros, de ahora que hemos estado haciendo muchos análisis para varios de nuestros clientes, nos hemos percatado, por ejemplo, de contratos de prestación de servicios que, como bien comentaba Paco, aparentemente son empresas que prestan servicios de carácter independiente,
técnicos, etcétera. Y ya a la hora de que uno revisa ya las letras chiquitas del contrato, o bien ya cuando uno le pregunta a las personas de la empresa, oye, ¿cómo prestas el servicio? Ya nos encontramos una realidad muy distinta. Y ya esa realidad nos lleva a un contrato donde realmente sí hay disposición de personal. Entonces, difícilmente no hay, la empresa contratante no está teniendo una disposición respecto de ese personal. Entonces, sobre esas bases, tendríamos que estar definiendo si efectivamente ese servicio es de carácter especializado o no, en los términos ya de la reforma, para ver que esa empresa entonces, afinar si efectivamente no esté llevando a cabo parte de la actividad o en la actividad económica preponderante del contratante, y en su caso, después ver que cumpla con toda la regulación relacionada con el registro ante la Secretaría de Trabajo. Pero sí, ya, y esto va a implicar muchísimos, ya en la práctica, muchísimos retos, porque primero hacer todo este diagnóstico, esta radiografía de su situación es una, y ya después de la radiografía es ya ver los detalles de todos estos cambios, ¿no? Entonces ahí nos vamos a encontrar con fenómenos ya mucho más complicados, como por ejemplo estar revisando qué va a pasar si hay más de un sindicato, cuando se muevan los trabajadores a la empresa operativa, cómo se va a ver las modificaciones a este contrato colectivo de trabajo. También habría que estar verificando en este movimiento de trabajadores si hay una homologación de sus prestaciones, cuál va a ser el impacto, por ejemplo, si mueven las empresas, los trabajadores, si son de varias empresas, cómo va a quedar, y seguramente Paco ya lo comentó, cómo va a quedar la clase y la prima para seguro de riesgos de trabajo en la empresa contratante, en la empresa que va a absorber a todos esos trabajadores. Es decir, hay muchísimos temas que analizar. Habría que también revisar todo el tema del pasivo laboral de todos esos trabajadores. Y si se trata de empresas de un mismo grupo, evidentemente todos los movimientos que se hagan van a tener que tener la perspectiva de un estudio concienzudo de precios de transferencia para ver cómo va a ser un impacto entre compañías, ¿no? A mí tal vez, y para ir cerrando un poquito ya los temas y por cuestión de tiempo, Ivonne, pero sí me interesaría, si bien no íbamos a abarcar este tema, tu comentario con respecto a que toda esta reforma que viene, que tiene un componente laboral, se haya incluso transmitido o se haya considerado dentro del Código Fiscal de la Federación. O sea, creo que es una parte importante como un tema de fiscalización, pero ¿qué opinión te merece ese tema desde una perspectiva de fiscalización? Es decir, antes hablábamos de un concepto que incluso cuando el mismo podría ser cuestionado por alguna autoridad fiscal, se decía, oye, pues, el concepto de subcontratación, subcontratación laboral, intermediación, pues es un concepto que está en la Ley Federal del Trabajo. No puede llegar una autoridad fiscal, establecer o decirme qué tipo de relación contractual tengo y de ahí establecer un régimen fiscal. Hoy, considerando que el concepto se mueve y ya está previsto dentro del Código Fiscal de la Federación, ¿qué opinión te merece en tema de fiscalización? Porque yo creo que este es un cambio también muy importante que vale la pena tocar, ¿no? Sí, y de hecho es algo que ya habíamos visto en el pasado con varios temas relacionados con prestación de servicios, precisamente si eran un objeto de IVA, y había algunos criterios de algunos tribunales diciendo que para sostener que el IVA, si el IVA era acreditable, te tenía que acreditar, perdón, suena así raro, pero se tendría que demostrar ante la autoridad fiscal, no laboral, que se cumplieran todos los requisitos y las condiciones previstas en lo que era el artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, como que siempre ha sido un tema interesante
del impacto o cómo desde la perspectiva fiscal, cómo se ve una disposición, una figura jurídica que es en este caso de carácter laboral. Lo que sí es un hecho es que esta reforma pues quiso ser consistente y hay una disposición realmente análoga, pues, realmente en el Código Fiscal sobre lo que está prohibido para hacerlo consistente con la parte laboral. Entonces, por eso esta reforma tiene tantas aristas. O sea, le cierran la parte laboral, pero este es un concepto, es una reforma eminentemente laboral, pero tiene los efectos fiscales que se tienen que estar cuidando y también hay que ser claros, también se utiliza todo el tema de fiscalización pues para de alguna u otra manera la parte de fiscal, la parte de si es deducible, acreditable y todas las implicaciones de carácter fiscal, pues de alguna manera están haciendo, que es algo muy común ya en los últimos años, están de alguna manera haciendo que la empresa contratante sea un coadyuvante, se podría decir esa palabra, no es correcta, pero para dejarlo más o menos parecido, un coadyuvante del fisco para cerciorarse que todas las empresas cumplan, porque tienen el tema del acreditamiento y eso es algo que hicieron, por ejemplo, con la retención del IVA. Ya muchas empresas no se iban a jugar la deducción o acreditamiento de su IVA y lo que hicieron fuera a retener y ellos, las empresas dijeron, le retenían incluso a empresas que ni siquiera ponían disposición de personal, ¿no? Entonces, ahí es el cómo a través de una norma fiscal se hace que las mismas empresas se fiscalicen unas a otras, máxime por la potencial sanción de la no deducción, no acreditamiento y máxime que ya ahorita tenemos el riesgo de que esto se considere una defraudación fiscal, ¿no? Y yo creo, Ivonne, y si quieres, y te cedo la palabra nada más para posteriormente yo también dar como que tal vez tus conclusiones, recomendaciones de esto, principalmente en el tema del objeto, ¿cuáles serían, Ivonne, desde una perspectiva tal vez legal, laboral, fiscal, de manera muy general con todo lo que hemos venido platicando? Y yo también te comparto las mías. Yo creo que a manera ya de ir cerrando temas y dejar también un espacio para preguntas, yo creo que esta reforma que tuvo su razón de ser, porque no podemos dejar de ver, porque sí es una realidad que sí llegó a haber abusos de la figura del outsourcing. Lo malo es que el hecho de que algunos abusaran no significara que estaba todo mal. Pero pues más allá de eso ya tenemos una situación real que tenemos que afrontar, ya es normas que están en vigor. Y por lo tanto yo lo que primero que estaría haciendo es hacer la distinción entre la aplicación o la implementación de la reforma a nivel grupo, al grupo corporativo del que estamos hablando, y también revisar a todas las empresas de outsourcing, las que consideramos que eran outsourcing, que hay varias en el mercado y que se dedican a eso, a suministrar personal, como también empresas prestadoras de servicios en general. Y en el caso de las empresas del grupo, pues hacer todos estos análisis de las posibles alternativas para implementar la reforma, ya sea si lo más conveniente es llevar a cabo una fusión o bien sustituciones patronales para ir haciendo este traspaso de los trabajadores y ir evaluando todas las implicaciones ya de una manera más holística, porque no solamente tendría un impacto laboral, evidentemente habría que estar revisando todo el impacto de prestaciones, incluso de clima organizacional, cómo va a afectar el tema de movimiento de trabajadores
y verificar cómo va a quedar posibles impactos en la utilidad fiscal que será de base para la determinación de la PTU y cómo va a impactar para la empresa. También, ya comenté también el clima organizacional, porque sí es un punto importante que nos han hecho conocimiento algunas empresas. Si van a estar haciendo este movimiento de trabajadores, a lo mejor va a haber empresas, en alguna de las empresas va a estar controlada, más o menos controlada la PTU, en otras no. ¿Cómo se va a ir haciendo esta homologación de prestaciones sin perder el principio de generalidad? Hay que eso es un requisito para la deducción. Entonces, hay que hacer todos estos análisis de todos los posibles impactos, ya sea en las empresas del mismo grupo. Ya otro punto importante son temas tiempos. Si dentro de todas las alternativas que se planteen, nada más hay que tener muy presente que para antes del 1 de agosto ya se debe tener claro qué se va a hacer para no tener el riesgo de la deducción y el acreditamiento del IVA, y en caso de que tengan que estar moviendo activos, que esto sea antes del 24 de julio, para que no tengan problemas de que si es posterior a esa fecha, recuerden que de acuerdo con la reforma, la transmisión de activos es un supuesto para poder llevar a cabo que la sustitución patronal surta efectos. Por eso es tan importante este tema, ¿no? Dentro de los análisis que habría que estar haciendo dentro del interior de la empresa, del grupo corporativo. La otra gran rama de todo este análisis son toda la línea de proveedores y prestadores de servicios que habría que estar revisando cuál de aquellos se les va a tener que requerir el registro para no tener riesgo y cuáles incluso habría que ver si efectivamente estábamos en un supuesto de un suministro de personal y ese personal sí está vinculado con el objeto social de la empresa y algo se tendría que hacer respecto de estas empresas y la prestación del servicio e irse preparando para efectos de poder hacer todo este movimiento y tomar en cuenta, hay empresas, nada más no me voy a explayar, pero nada más lo voy a poner sobre la mesa, que hay empresas que sí están evaluando un tema de una interposición de un medio de defensa en contra de la reforma para efectos de buscar que a través de un juicio de amparo, que sería el medio de defensa idóneo, obtener una suspensión por parte del juez y que les dé más tiempo, mayor margen de tiempo para poder hacer todos estos movimientos. Hay empresas que lo están evaluando, otras no, por todas las implicaciones que tiene un litigio, pero lo pongo sobre la mesa dentro de los temas que considero que se están analizando para ir cerrando estos temas. Es que es nada más un minuto rápido para también cerrar y dar paso a las preguntas evasivas, que normalmente son interesantes al final de cada sesión. Pero como bien tú dices, la reflexión va mucho del objeto social, segmentos de actividades versus segmentos de actividades que tengo dentro de mi propia organización. Tengo que ir visualizando realmente qué hago, a qué me dedico, cuál es mi personal y voltear a ver el tercero qué está haciendo desde la perspectiva de mi objeto social, pensando en dos aspectos interesantes, ¿no? Yo creo que si hoy esa entidad tercera me está llevando a cabo un objeto o una actividad que está relacionada con mi objeto social y yo pongo mucho sobre la mesa el tema de la venta de mis productos, el tema de la venta, de la promoción, pareciera ser que eso dentro del contexto de hoy cómo está expuesto en la Ley Federal del Trabajo, pareciera ser que está prohibido. Las reglas hoy todavía no son completamente claras con respecto a qué es lo que se va a solicitar para que alguien sea considerado como un proveedor de servicios especializados. Pero sin lugar a dudas, cuando hablamos de un tercero, de un proveedor en el cual me está llevando a cabo una actividad de promoción de mis productos, de mis servicios, evidentemente tiene que ser un proveedor que va a tener que contar con los activos, con la especialización,
con las licencias y tal vez con lo que en su momento estaban estableciendo estas reglas, con ese valor agregado que me da para poder llevar a cabo esa actividad. Y creemos que todavía hay segmentos de negocios, de industrias, que desafortunadamente las reglas no son completamente claras y pareciera ser que están en completo de Paul. Yo todavía me esperaría a ver qué va a ocurrir la semana que entra cuando se den a conocer estas reglas. Lo que sí es importante señalar, y como acotábamos hace un momento, cualquier actividad que yo lleve hoy con un proveedor, que sea, y déjenme tal vez ponerlo, que sea alguien que sea un promotor y que pueda ser una persona moral, que pueda ser considerado como un proveedor de servicios especializados, yo voy a tener una responsabilidad solidaria automática con respecto a su incumplimiento. Y esta parte es muy importante para que, como parte de estas actividades que se tienen que desarrollar, también los contratos que se tengan celebrados con ellos, si ya es un proveedor que lo traigo desde el pasado, hoy todos los contratos que tengo celebrados se tienen que modificar y adecuar a esta nueva expectativa, déjenme decir, laboral jurídica, jurídica laboral, porque las responsabilidades, los alcances, los incumplimientos, simple y sencillamente son diferentes a los que yo tenía con respecto a los que hoy prevalecen conforme a los cambios de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, esa parte de responsabilidad solidaria y consecuencia de un no deducible, consecuencia de un no acreditable en materia de IVA, se vuelven muy importantes, pero incluso desde la perspectiva del cumplimiento de cuotas al Seguro Social, Infonavit, etcétera, etcétera, creo que es una parte muy relevante, ideas de alto riesgo. Entonces, esta parte sí creemos que tiene que ser muy analizada, tiene que ser muy documentada, muy revisada, esperar todavía a ver qué salen con estas reglas y ver hacia dónde se puede transitar, si realmente me va a permitir o va a permitir a ese proveedor que siga continuando bajo la expectativa que va a obtener esa autorización, o ver bien si tengo que reconfigurar mi negocio, ver cómo lo voy a hacer, ver esas actividades, cómo las voy a llevar a cabo. Y creo que todavía hay pocos días, pues como comentaba hace un momento Ivonne, estamos hablando de un periodo de tiempo de 90, donde ya prácticamente nos acabamos 30 y tenemos que actuar rápidamente y empezar a hacer estos análisis. Entonces, creo que todavía el tema deja para muchas preguntas, que creo que en los próximos días se van a ir aclarando, se van a ir materializando con respecto a las dudas, pero hoy, al día de hoy, todavía no hay esa claridad tan contundente que nos gustaría, pero sin embargo, sí da pie a empezar a revisar hacia adentro y hacia afuera qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos documentando, qué tipo de relación tenemos con el proveedor y qué tipo de relación vamos a tener a futuro con nuestros proveedores. Y bueno, yo así, Paul, Virginia, les dejo la palabra. Yo creo que con esto abarcamos el tema de la Ley Federal del Trabajo como parte del plan de la sesión del día de hoy. Y bueno, quedamos a sus órdenes para algunas dudas y evasivas que pudiéramos hacer. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Ivonne. Pues bueno, nada más como comentario final, si me lo permiten, aquí creo que se tienen que analizar cada caso en particular y llevar a cabo todos los análisis correspondientes y todas las evaluaciones, ¿no? Para lo que sigue. Entonces, pues bueno, les agradecemos mucho a Francisco, a Ivonne, y por ahí a Gaby que nos estuvo apoyando también. Y pues bueno, pues damos paso ahora a la sesión de preguntas y respuestas. Sí, aquí tenemos algunas. ¿Me escuchan bien? Sí. A ver, ¿qué dice? ¿Qué pasa si se contrata a la empresa que se dedica a vender el tiempo compartido que no forma parte del grupo empresarial? Pero ahí estaríamos hablando habría que realizar la naturaleza de ese contrato, porque no me queda claro que haya ahí implícito una prestación de servicios, o bueno, a lo mejor es la empresa, es más, se maneja sobre una base, a lo mejor puede ser de comisión, o algún otro tipo de relación jurídica distinta a una prestación de servicios donde pone a disposición personal, que ese sería el punto a analizar. Y de entrada habría que ver si en este tipo de empresas que se van a dedicar a la venta del tiempo compartido, si efectivamente le ponen
a disposición del cliente personal o no. Si ella tiene todos los elementos propios para la prestación del servicio, es ella la que determina y direcciona a su propio personal, lo supervisa y simplemente le entrega, mira, sabes que conseguí tantos clientes y yo tengo derecho a una comisión, por decir así. Un ejemplo general, a lo mejor pudiéramos ser que se trata de una operación jurídica, de una relación jurídica de una naturaleza distinta. Habría que analizarlo detalle, ver si efectivamente hay una disposición de personal. No sé, ¿tú qué opinas, Paco? Yo creo que coincido contigo, Ivonne. Volvemos tal vez a todo lo que hemos comentado. Hay que revisar tal vez el objeto social de quien va a celebrar este contrato. Si ese proveedor, lo que estamos hablando es un proveedor que forma parte de un grupo de empresas, incluso la propia Ley Federal del Trabajo establece que sí puede considerarse un servicio especializado aquellas empresas de grupo, da la definición, y siempre y cuando lleven una actividad complementaria y auxiliar de este tipo de, y no toquen el objeto social. Creo que esa es la parte donde seguimos con la duda permanente en esta plática. Si de ahí, como bien comenta Ivonne, oye, habría que diferenciar, perdón, porque pudiera ser que es una empresa que va a ser fuera del grupo y, bueno, entenderíamos que no va a tener un contrato exclusivo y que le va a dar a otro sector también ese mismo tipo de servicio. Y como bien comenta Ivonne, estamos en la presencia a lo mejor de una entidad que tiene todos los activos, que tiene el conocimiento, que tiene prácticamente la capacidad, pero ahí mucho dependerá del tipo de contrato, del tipo de naturaleza e incluso de las reglas que salgan para poder establecer si ese va a ser considerado como un servicio especializado o no. En principio, no sé tú qué opines, Ivonne, pareciera ser que este tipo de actividad en lo cual el valor agregado que puedo ofrecer es la logística del personal, que conozco el mercado, que conozco puntos de venta, que conozco, que tengo esa capacitación al personal donde yo les digo, oye, cómo vender, cómo lo vas a vender, hacia dónde, es qué tipo de segmento te vas a dirigir. Pareciera ser que me da de antemano como que elementos para pensar que es un servicio especializado porque además da un valor agregado y en consecuencia va a ser un proveedor que va a tener que ir y tocar la puerta ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y tener su inscripción al padrón de servicio especializado. Pero sí dependerá mucho de estas circunstancias. Habría que analizar, estamos hablando de una empresa que es parte del grupo, estamos hablando de un tercero, qué tipo de contrato va a ser, pero lo principal es si realmente este proveedor del servicio va a contar con todos los elementos personal, económicos, capital, tecnológicos, licencias para poder llevar y demostrar que efectivamente puede ser considerado como una empresa de servicios especializados. Pareciera ser que sí, pero yo creo que todo está mucho en función de las reglas que salgan la semana que entra, ¿no? Estás muteada, Vicky. Perdón. Aquí tenemos otra que dice, las ventas pueden ser servicios especializados si el personal cuenta con certificaciones de una asociación civil. Tal vez un poquito, estamos hablando de quién, de la empresa que lleva a cabo el objeto social o quién tiene esa certificación, porque esta es la parte interesante, no sé qué opines, Ivonne, si estamos hablando de que yo tengo personal que está certificado o es la entidad la que está certificada, como que esa parte no me queda claro, no sé tú qué opinas, Ivonne, pero yo creo que se tiene que ver. Porque las reglas lo que establecen es que tanto persona física como persona moral van a poder solicitar suscripción al padrón de servicios especializados. Entonces, habría que ver aquí quién es el que va a ir a solicitar y sobre qué argumento va a ir a solicitar y sobre estas reglas va a solicitar la autorización para ser considerado una entidad de servicios especializados. La puerta está abierta de que puede ser tanto personas físicas como personas morales. La puerta está abierta con respecto a que pueden ser varias actividades, ahorita con las reglas preliminares que se dieron a conocer, varias actividades por las cuales se puede dar el servicio especializado. Entendemos que ese padrón como que debiera de contener cierto número de características del servicio especializado que se va a dar, es decir, como que lo va a definir qué tipo de servicio es.
pero nosotros creemos que va a depender mucho de quién es el que va a solicitar esa autorización para que la misma se genere. No sé tú qué opinas, Ivonne. Sí, yo creo que también de los puntos que yo también analizaría un previo respecto de la actividad venta. O sea, la venta, por lo que están comentando, pensaría que es una empresa tercera, que es la que va a tener esa actividad de venta de los tiempos compartidos, y esa va a ser su actividad preponderante, es la que se va a dedicar a todo ese proceso de venta. Pero habría que ver también la empresa contratante, cómo queda su objeto social. Si esa actividad de venta está dentro de su objeto o no, porque tendría ahí ciertas limitantes para efectos de la contratación. Si vamos a suponer que lo pueda contratar a una empresa para que lleve a cabo todo este tema de venta, habría que ver también todo cuestión que dice Paco respecto de la certificación. Por lo que comentan, pues sí tienen esa certificación respecto de todo ese personal que está involucrado en eso. Entonces, como que pareciera que la parte de servicio especializado quedaría acreditada de alguna forma, o se podría acreditar, porque no se trata de un personal que cualquiera, o sea, está teniendo cierta capacidad técnica y tiene las credenciales para ser un vendedor de tiempo compartido, ¿no? Aquí tenemos otra. ¿Podrían hablar en particular sobre las operaciones que se acostumbran en los desarrollos turísticos? Por ejemplo, las empresas comercializadoras de membresías que operan bajo contratos de comisión mercantil tendrían que registrarse como prestadores de servicios especializados, considerando que los vendedores acuden a las instalaciones del desarrollo. Yo creo que habría que analizar muy bien el detalle. Es que yo creo que aquí va a ser, como dice el dicho, en el detalle está el diablo. Porque yo, de entrada, si ustedes me preguntan, de entrada una comisión mercantil, pues es un contrato regulado por el Código de Comercio, donde hay un mandato para actos de comercio, que esa es la definición de una comisión mercantil, y tiene una reglamentación especial. Entonces yo pensé en términos generales que estamos hablando de un universo distinto al que estamos hablando ahorita y que tiene un impacto en la reforma. Pero no necesariamente, por eso es un punto importante a revisar, es cómo están los objetos sociales de las empresas, ver cómo está el tema de posibles ventas y ver si entonces estaríamos ante un posible prestación de servicios de carácter especializada o no. Yo de entrada, o sea, sí, una operación muy plana de comisión mercantil, que en esencia lo sea, pues yo de entrada pensaría que eso es un contrato de comisión mercantil que no tiene nada que ver con una prestación de servicios especializada, donde pudiera haber un tema de posible disposición de personal. Pero a lo mejor, sí, si ya cuando uno analiza más a detalle todo lo que hacen, todo ese personal, a lo mejor ya no está tan claro ni es tan nítido el afirmar que no haya una disposición de personal, ¿no? Que esa es la parte que habría que analizar con detalle. De entrada, si me preguntan, términos generales, comisión mercantil, eso debe ser un supuesto distinto, ¿no? Y aquí tenemos una última que dice, mi empresa se dedica a proporcionar hospedaje, ya sea huéspedes o personas que tienen una semana de tiempo compartido. La empresa que comercializa el tiempo compartido se considera como una actividad preponderante. ¿La puedo utilizar como una empresa prestadora de servicios? Es que ahí, digo, a lo mejor nuevamente volvemos a lo que tú comentabas, ¿no, Ivonne? Y tal vez cuando digo, oye, la puedo considerar como una empresa prestadora de servicios, y hablamos, ¿qué tipo de servicio especializado es el que me va a brindar? Esa es la parte importante del análisis que hemos mencionado mucho en materia del objeto social. Si yo
Dentro de hoy mi objeto social digo, oye, me dedico a lo que es todo lo que es servicios turísticos, renta, bla, 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 y todo lo relacionado con esto para llevar a cabo mi objeto social, lo que diríamos es, pues prácticamente lo que estás diciendo es que tú no puedes contratar con un tercero nada que no esté, nada que esté relacionado con tu objeto social, y nada es nada. Ahora bien, cuando yo voy acotando el objeto social y voy definiendo hasta dónde va a llegar mi alcance, y tal vez regresamos al mismo tema principal. Yo, en principio, si lo que yo hago es vender o dar servicios turísticos, debo de tener mi propio personal que lleva a cabo esa labor hacia adentro relacionada con mi objeto social. Pero puedo tener un tercero que lo lleva desde un punto de vista logístico más allá y que, como lo volvemos a comentar, realmente me da un valor agregado con respecto a esa actividad. Ese es el tema donde se debe de revisar en el marco del objeto social y del contrato que yo vaya a celebrar, qué es lo que me va a dar como servicio especializado. Tal vez esta es la parte importante porque volvemos tal vez, y pongo los ejemplos un poquito burdos. Oye, yo me dedico a la importación y a la exportación de mercancía. ¿Eso quiere decir que no voy a contratar a un agente aduanal? Pues, claro que lo puedo contratar, ¿no? Porque realmente él lleva a cabo parte de mi operación, pero eso no quiere decir que yo estoy disasociando todo. Este es el mismo caso. Yo creo que aquí el punto importante, y no sé qué tú opines, Ivonne, nuevamente, creemos que en la medida en que esa actividad pueda ser considerada como una complementaria de lo que yo hago, una actividad de soporte, auxiliar, y que no esté comprendida de una manera, déjame decir, contundente de mi objeto social, podría ser todavía prestada por un tercero como un servicio especializado. Pero como tú comentabas, Ivonne, habría que revisar objeto social, contrato, y lo que en principio pareciera ser que sí va a ocurrir, porque no sé tú qué opinas, Ivonne, es que ese proveedor, sin lugar a dudas, va a tener que ir en un afán tal vez siendo muy conservador, tocar la puerta para ver si obtiene su registro en el padrón de servicio especializado, ¿no, Ivonne? Sí, sí, yo creo que ese es de los puntos que hay que estar verificando. Como que ahí va a haber muchas zonas, o muchas operaciones un poco grises. Entonces, realmente estamos hablando de una prestación de servicios especializados o algún otro tipo de contrato dependiendo de otra naturaleza jurídica, que esos hay que analizarlos ahora sí con otra perspectiva y efectivamente ver si se le tiene que exigir un registro como prestador de servicios especializados a esas empresas. No sé si alguien tenga alguna pregunta más. Puede abrir su micrófono para hacerla. ¿No hay preguntas? Bueno, pues yo creo que con esto concluimos. Hola, buenas tardes. Perdón. Adelante, Félix. Sí, gracias. Solo para puntualizar y clarificar, creo que en abono a lo que comentan los expositores atinadamente, el tema del contrato y el tema de la naturaleza de la relación que se suscriba entre el cliente y proveedor, y a su vez entre el proveedor con las personas físicas que van a llevar a cabo el servicio, es indispensable. Pero por ahí nosotros subimos una pregunta en el sentido de si justamente una actividad de naturaleza mercantil en la que, por ejemplo, yo como proveedor de un servicio o de una comisión mercantil hacia un desarrollo, subcontrato o contrato, perdón, es el término correcto, a personas físicas mediante la figura de actividad empresarial, de personas físicas con actividad empresarial, perdón, e inclusive llego a asimilar a salarios esas remuneraciones, ¿estaría obligado a cumplir con los requisitos de esta reforma laboral? No sé si fui claro en la pregunta. Sí, ahí yo sí, pero desde el punto de vista sí, porque yo creo que en el ejemplo que tú nos estás poniendo, tendrías que ver
si efectivamente cuando contratas a todas las... me queda claro que tú vas a tener una relación con tu cliente de carácter mercantil. Pero tú para cumplir, llevar a cabo esa actividad para tu cliente, vas a contratar personas físicas. Ya sea como por el régimen fiscal que tribute, ¿no? Habría que ver si efectivamente cuando haces esa contratación con esas personas físicas, cuál es la naturaleza jurídica que estás llevando a cabo con esas personas físicas para ver si efectivamente también estamos hablando de un esquema que es estrictamente mercantil o bien ahí para que tú lleves tu actividad, tu actividad preponderante, tú no eres empresa, ¿no? Pero como persona física, pero sí como tu actividad preponderante que sería tu ingreso principal, que es por las comisiones, si efectivamente tú estás cumpliendo por el hecho de que estás contratando personas que debías tener como empleadas y no como, a su vez, también como unas prestadoras de servicios o como a su vez, como otra comisión mercantil, se puede decir. Hay que cuidar ahí mucho porque ahí no está tan claro a la hora de decir, bueno, tú para llevar tu actividad, entonces sí estás contratando, pero por otros esquemas, a otras personas, ¿no? Ahí no sé si me expliqué. Claro, sin problema. Pero ahí yo el matiz que le pondría sería el hecho de que, desde luego, yo como persona física, si lo ponemos así, soy el proveedor del servicio, requiero personal interno para llevar a cabo esa operación y ese personal interno lo voy a tener, desde luego. Pero yo creo que ya al amparo de esta reforma laboral, tratar de cooptar o tratar de vincular también o de desaparecer inclusive, si se me permite la expresión, una posibilidad que está establecida en la ley, no tan solo mercantil, sino en la ley de impuestos sobre la renta, que es la de contratar a personas físicas con actividades empresariales e inclusive asimilar a salarios la remuneración, creo que no sería como es, no sí. lo vería como es el alcance, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, nada más habría que cuidar mucho la forma en cómo se documente, para que no pareciera que estás, documente en el sentido de que a su vez tú también estás llevando a cabo un contrato mercantil, de comisión mercantil o de alguna otra naturaleza, pero de carácter mercantil con otras personas que tributan bajo el régimen de actividad empresarial y que también ellos están llevando una actividad independiente y que todo aparezca, y que no aparezca definitivamente que no haya ningún tipo de disposición de ese personal. A mí eso sería la parte que me preocuparía de cómo se documenta toda esa operación con esas personas físicas y tener mucho cuidado, ahora sí, yéndonos más allá del tema de la reforma, el que cuidar lo que tanto el Seguro Social ha querido cuando se ha hecho este tipo de contratos con personas físicas con actividad empresarial o con honorarios, que no pretender que sea una relación laboral y que haya ahí otros temas. Y este es un tema ajeno a la reforma. Habría que cuidar muy bien que todas esas personas con actividad empresarial, si son actividad empresarial, pues que tengan todos los elementos para ser como tales, ¿no? Pues cuidar que no sea el único ingreso, todo ese tipo de cosas, porque vas a tener otros riesgos más allá de la reforma, y esos riesgos, desde mi punto de vista, ya podrían ser el que haya o que quieran pretender que haya una relación laboral y no una relación independiente como pudiera ser y de carácter estrictamente mercantil. Ok, y para esto abonaría el hecho de que ellos pudieran utilizar la modalidad 44 IMSS. No soy experta en seguro social, pero Paco sí. Sí. Yo creo que ahí, y es que tal vez volvemos a lo mismo, en la medida que ellos tengan una inscripción ante el Seguro Social, creemos que pudiera ser algo que ayuda, pero yo creo que aquí la parte importante siempre va a ser que no hay que perder de vista que si esa misma persona a su vez vuelve a ser patrón, las cosas completamente cambian y nuevamente entramos al concepto de responsabilidad solidaria. Muchas de las revisiones que a veces cuestiona
las autoridades, por ejemplo, en el caso de comisionistas, principalmente es el tema de la exclusividad, y también un poquito la preponderancia económica, es decir, como una sola persona, comparado con todas las demás que te están prestando servicio, generó 10 veces más comisiones que un tercero, lo cual asume la autoridad que hay una preponderancia económica, pero también asume que a su vez esa persona fue patrón de otras 4 o 5 o 6 más, y eso te puede llevar a un tema también de responsabilidad solidaria. Entonces, yo creo que esos riesgos siempre han estado, creo que esos riesgos siempre han prevalecido, y esa línea muy delgada en el concepto de decir, oye, pareciera ser que efectivamente hay una subordinación en una persona, en un contrato, déjame decir, persona física versus la persona moral, pero cuando incluso el ingreso ya es relevante, ya estamos hablando de otro tipo de personal, y déjame ponerlo así, incluso hay muchos comisionistas que a través de internet se anuncian y dicen, oye, pero además yo tengo a mi cargo 10 personas más, no somos un equipo conformado. Bueno, dices, eso no abona mucho al hecho de decir, oye, tengo la relación con la persona física, ¿no? La realidad es que la responsabilidad también ya va hacia los trabajadores de esa persona física, y si bien esta persona pudiera estar inscrita ante el Seguro Social, bajo la modalidad que considere, eso no lo libera de la responsabilidad que tiene como patrón, a su vez de haber contratado más personas. Entonces, esa parte sí hay que vigilarla muy bien, ¿eh? Disculpe. Adelante. Gracias. Si yo tengo una pregunta. Adelante, Marta. Gracias. Sí, mi pregunta es la siguiente. Quiere decir que ahorita con lo que ustedes comentan, si un comisionista, una persona que sus ingresos son a través de comisiones y celebra un contrato de prestación de servicios personales independientes y se documenta, como bien la licenciada lo dice, de cara a lo que es la reforma misma, tratando de que no sea un servicio especializado, sino una prestación de servicios personales independiente, ¿se tipificaría, en la opinión de ustedes, también como un trabajador? ¿O cuál sería ahí la recomendación que pudieran dar? No. No se tipificaría, en principio no se tipificaría como trabajador. O sea, o no debiera tipificarse como trabajador. Tal vez excepto, y bueno, nada más ahí, que tuviera exclusividad. Exacto. Por el riesgo que hemos tenido en revisiones con el Seguro Social es que si se trata de, se van desde el análisis, a ver si este comisionista es exclusivo, es único ingreso, ahí está sujeto a ciertos horarios, hay permanencia, hay continuidad en el monto del pago, y es el mismo, por ejemplo, todas las quincenas le pagan la misma cantidad, es el único ingreso, ese tipo de cosas donde el IMSS ha dicho, es que aunque los tengas como comisionistas, en realidad pues son tus empleados, hay una subordinación y por lo tanto deben ser sujetos de afiliación. Entonces, más que nada, lo que hay que hacer en estos casos es que esta persona, que es una persona física, que es comisionista, pues que realmente documentar muy bien que no cumple con ninguna de estas condicionantes o supuestos para que la autoridad pueda considerar que pudiera ser una relación laboral. Una subordinación. Exactamente, entonces hay que cuidar y decirle, oye, a esta persona, pues ve realmente si tienes más ingresos distintos al que yo te pago, que efectivamente se trate de cómo se determina esta comisión. Evidentemente tendrían que ser pagos muy diferenciados de un mes a otro, por ejemplo, ¿no? Y no el mismo. Claro. Como comisión, de hecho, ¿no? De acuerdo a lo exactamente, ¿no? Pues, dependiendo de cuánto vendes, ¿no? Sí, claro. Todo eso, Marta, yo creo que se tendría que documentar muy bien
para efecto de mitigar el riesgo, o en caso de un requerimiento de información tengas los elementos para acreditar que esta persona es un comisionista, es independiente y se maneja bajo otros conceptos, ¿no? Claro, por la naturaleza mercantil. Exacto. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ya finalizamos con la última pregunta. Dice que si en caso de incorporar a los vendedores a una sola empresa, se pueden proporcionar en compensación al sueldo los bonos de productividad y diversos apoyos. Oye, yo creo que ahí, no sé qué opinas, el paquete laboral pues, debe ser, ¿cómo lo van a conformar, ¿no? El tema de la compensación. Puede haber, como todo, compensaciones fijas, compensaciones variables, ¿no? Puede ser un salario mixto. Entonces, ese es un tema que, digo, estará en función de cómo se ve la compensación. Tal vez un pasito más atrás sería lo que hemos venido platicando, es decir, ese personal, ¿dónde estaba? Si realmente lo que se está haciendo es que era un personal que se manejaba de manera independiente y se va a conformar a una sociedad. Esa sociedad, hoy, ¿cómo se va a conformar? ¿Cuál va a ser su clase de riesgo, su actividad, su cumplimiento? Si va a salir dentro de, o va a migrar porque lo tengo dentro de mis filas y va a migrar hacia otro vehículo que sea otra empresa del grupo. Entonces, esos temas que tienen un componente más bien en materia del movimiento de personal para fines del Seguro Social, Infonavit, contribuciones locales, habría que verificar cómo se va a llevar a cabo, porque a mí me llamaría mucho la atención, y pongo sobre la mesa, el hecho de que si yo tenía una empresa prestadora de servicios, de donde la cual hoy digo que lo que tenía eran vendedores, y como una empresa prestadora de servicios estaba en una clase 1, cuando hablamos de un vendedor, pues estamos hablando de una clase 2. Y cuando hablamos de un vendedor que tenía carro, estamos hablando de una clase 3. Entonces, lo que nosotros pensaríamos es, desde el inicio, tenías una mala clasificación en la actividad y estás mal en el pago de las cuotas de la prima de grado de riesgo para fines del Seguro Social. Entonces, yo creo que son de los temas que hay que ir analizando, hay que ir viendo qué se hizo en el pasado, cómo estamos y qué es lo que se va a hacer. Pero este tipo de aspectos, no hay que perder de vista que en materia de movimiento de personal para la prima de grado de riesgo, los transitorios del decreto nos ayuda para determinar una prima de grado de riesgo ponderada si es que yo voy a observar personal, si es que ese personal estaba tercerizado. Pero uno de los temas importantes que ahí menciona el propio decreto es que siempre y cuando va a aplicar cuando vengan debidamente clasificados esa actividad. Si no viene debidamente clasificada, pues en principio no podría yo accesar esos beneficios. Entonces, esa parte la dejo un pasito atrás. La parte del componente salarial, Ivonne, pues yo creo, en función de que es un tema laboral, yo creo que habría que revisar el tema de los derechos que ya había adquirido, si realmente estamos hablando de que hubo una determinación laboral y hay un nuevo contrato laboral, etcétera, etcétera. Yo creo que es un componente laboral un poco diferente, ¿no, Ivonne? Exacto. Coincido contigo, Paco. Que es un componente distinto. Ok. Pues bueno, ya para finalizar este webinar, finalmente sí se pudo conectar nuestro director general, el maestro Iker Iglesias Sarrabe. Adelante, Iker, si gustas, te abrimos los micrófonos. Iker, ¿andas por aquí? Ahí me escuchan, perdón. Listo, te escuchamos, Iker. Adelante. Listo. Bueno, no, simplemente agradecer de antemano una disculpa, tuve ahí un tema de agendas, pero mil gracias a todos primero por haberse conectado. Muchísimas gracias, Francisco y Ivonne, por ampliar el espectro de todos estos temas que sin duda son relevantes y como bien mencionan, poco a poco irán saliendo más dudas. Hay que tener o estar vigilando todas las variables que puedan haber dentro de ellos y las implicaciones que tengamos.
Creo que ha sido muy enriquecedor poder escucharlos. Y nada, nuevamente gracias a todos por haber estado con nosotros y bueno, esperamos que esto en un principio les haya sido de utilidad, que creo sin duda que así lo fue. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, Iker. Pues bueno, a nombre de AMDETUR y de nuestro presidente del Consejo, el ingeniero Gerardo Reseco, Francisco, Ivonne, y les damos las gracias a PricewaterhouseCoopers México, también les damos las gracias a todas las personas que se conectaron. Cuando terminemos esta sesión, Vicky les estará enviando una encuesta para que nos hagan favor de contestarla y pues bueno, esténse pendientes de la segunda entrega de esta serie de webinars que tenemos preparado por ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y hasta luego. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Que tengan, gracias gracias por la muy bien. invitación. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.